Bu- Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por su presencia. Ya, entonces, vamos avanzando y vamos comentando ahí un poquito la dinámica del seminario que nos ocupa, ¿no? Como bien lo indicaron en la introducción, el seminario es sobre contratos de producción en obra, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la gestión de contratos aplicados al tema de producción en contratos de construcción, ya con cierto matiz en el tema de minería, que es un poquito el sector del que vengo, pero finalmente es extrapolable. También podemos verlo en el tema de infraestructura, ¿ya? Bueno, un poco sobre mí. Bueno, soy ingeniero mecánico, tengo 20 años de experiencia en el mundo de la construcción, básicamente en minería. También he hecho un par de años en petróleo, pero básicamente es minería. Dentro de esto me he especializado en los temas de calidad y administración de contratos. Bueno, he trabajado en los proyectos que están viendo ahí en pantalla, son varios. Actualmente estoy con la empresa Ausenco haciendo supervisión para los proyectos de expansión que tiene Antamina. ¿Ya? Bueno, y también soy docente de algunas instituciones, dentro de ellas el tema de Innova, ¿no? Entonces, a esto sí, para pasar por acá, sí me gustaría que en cuanto tengan una duda, por favor, me lo hagan saber. Si quieren, levanta la manito y les cedo la palabra. Yo creo que es importante que interactuemos lo más rápido posible y las dudas se aclaren rápidamente. Bien, bueno, y voy a agradecer mucho sus intervenciones. Bien, entonces, en el tema del contrato, que es lo que finalmente nos ocupa en la charla de hoy, el contrato es como se indica ahí, es un documento legal, tiene carácter jurídico, es vinculante, suscrito que reparte los riesgos entre las partes. Básicamente, un contrato es un repartidor de riesgos. Podremos hablar de que dentro hay responsabilidades, tenemos un tema de penalidades, etcétera, etcétera. Todo eso existe, pero básicamente es un repartidor de riesgos. Y esta repartición de riesgos tiene alguna característica. Los riesgos que se reparten, la forma correcta que debería suceder, ese debería tiene un tema que podemos conversar sobre eso, ¿no? Debería ser en función cuál de las partes tiene mayor autoridad para gestionar los riesgos. Cuando hablo de riesgos contractuales, no estoy hablando únicamente de los riesgos de seguridad, que seguramente los aquí presentes están bastante familiarizados con esa terminología para hablar de riesgos en el tema de seguridad, pero básicamente es por el tema de los riesgos en general de construcción, riesgos logísticos, de calidad, de producción, de ingeniería, etcétera, va por todas esas partes. Entonces, para que esto quede completamente claro, uno de los riesgos típicos que pasan en los proyectos de construcción es el riesgo de suelo, el riesgo geológico, ¿no? Porque como, bueno, acá seguramente hay varios ingenieros civiles, típicamente me pasa eso en muchos cursos que dicto. Cuando uno excava en el terreno, no sabes lo que vas a encontrar. Si vas a encontrar terreno suelto, los recursos y los tiempos involucrados para excavar en terreno suelto son mucho menores que los que se invierten si es que de pronto encuentras roca. Ese riesgo geológico, por ejemplo, el contrato tiene que definir quién lo va a gestionar, quién va a asumir la gestión y los impactos de ese riesgo, el contratista, que es el ejecutor de la obra, o el cliente, que es el dueño del terreno. Si nosotros hablásemos, me gustaría paso que empiezo a fomentar la interacción con ustedes, que para mí es lo más valioso. Si nosotros estamos hablando de un proyecto de construcción de un edificio, hablamos de edificaciones, ¿no? Y tenemos una empresa inmobiliaria que es la dueña del terreno y tiene experiencia construyendo varios edificios de departamentos de 20 pisos, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién de las dos partes, la empresa que es dueña del terreno o la empresa contratista que va a venir de fuera, de yo no sé, Lima, Arequipa, de Trujillo, de donde venga a construir el edificio, cuál de las dos partes creen ustedes que tiene mayor conocimiento del riesgo geológico y por lo tanto lo debería administrar? ¿El cliente, el contratista? Ahí les agradezco la conversación, si es que alguien tiene un comentario. O lo que les ha pasado, ¿no? Cuando han construido de repente algo, ¿quién ha manejado el riesgo del terreno? El cliente, el contratista. Bueno, ya por ahí yo voy a agradecer mucho las preguntas en el momento que vengan. Normalmente, por ejemplo, si yo voy a construir un cuarto más en mi casa, voy a construir en mi patio de tierra que tengo y quiero construir un cuarto, algo más ahí, ¿quién conoce mejor, o bueno, quién puede especular mejor acerca de la naturaleza de ese terreno? ¿El que va a construir de fuera, que va a venir a mi casa, o yo que soy el dueño?
se supone que la persona que es el dueño. Entonces, ahí regreso a la palabra debería. Esos riesgos que tienen de naturaleza y conocimiento del cliente, los debería manejar el cliente. Pero a veces los clientes buscan que el contratista asuma la mayor cantidad de riesgos posibles. Pero recuerden eso, uno como contratista puede aceptar llevar un riesgo contractual, puede asumir el riesgo, pero el contratista al final te lo cobra en presupuesto, que coloca un colchón económico, o te lo cobra en tiempo, que te cobra un poquito más para gestionar ese riesgo. Les coloco un ejemplo más para que esto quede completamente claro. Somos especialistas construyendo edificios de departamentos de 20 pisos, de 10, 15, 20 pisos. Eso es algo que conocemos hace 20 años. Pero hay un cliente que nos dice que sea un edificio de 10 pisos, o sea, perfectamente manejable por nosotros, pero quiere un edificio de 10 pisos de departamentos que en la azotea tenga una piscina tipo infinita y de repente con una saliente todavía. Se darán cuenta que ese riesgo no estamos acostumbrados. Acá mucho en Perú no se construyen en las azoteas piscinas infinitas. Entonces, ese alcance contractual que el cliente me está pidiendo me genera un riesgo. No tengo experiencia construyendo piscinas infinitas en las azoteas de los edificios. Y ese temor, esa incertidumbre va a hacer que yo me cuide un poco más en el presupuesto, coloque un monto mayor y posiblemente en el cronograma, que es el plazo de ejecución de la obra, yo me coloque mayor cantidad de días. ¿Eso qué significa? Que me estoy resguardando. Entonces, para cerrar el concepto, el contrato es un administrador de riesgos, un repartidor de riesgos, y esta repartición de riesgos debería ser en función de cuál de las dos partes tiene mejores herramientas para gestionarlo. Eso finalmente es, ¿no? Como se indica en la diapositiva, ¿no? Nos define el alcance, tiempo, costo, calidad de las áreas, establece responsabilidades, penalidades, establece términos de relación del cliente con el contratista. De esto, acá tienen un tetraedro que es el tetraedro de hierro, le llaman en el PMI, para los que estén familiarizados con eso, ¿no? Un contrato regula un montón de cosas, temas de medioambientales, recursos humanos, calidad, seguridad, ingeniería si lo aplica, temas de procura, relaciones comunitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de todas esas áreas de conocimiento que son importantes para el proyecto, se dice que las cuatro que ven en pantalla, que están viendo en este momento en, el, en pantalla, me puedo colocar el puntero, se dice que todas las áreas que hemos comentado, las más importantes son esas, ¿no? Costo, tiempo, alcance y calidad. Entonces, normalmente los contratos giran en torno a esto, pero acá hay un dato importante, privilegian uno de estos conceptos, ¿no? De repente el concepto, lo que me importa es que el proyecto tenga un monto de $1 millón y no se mueva. Lo que me interesa es que este contrato demore 6 meses y no se mueva. Lo que me interesa es que el alcance esté definido y no se mueva. Lo que me interesa es que la calidad se mantenga permanente y no se mueva. Por ejemplo, si hablamos de este tetraedro de hierro que yo les comento, y ojo que los contratos hay contratos típicos, contratos estandarizados, que son básicamente los NEC y los FIDI que más o menos se conocen acá en Perú. Esos contratos privilegian una de las aristas de este tetraedro en función de las necesidades de ese proyecto en particular. Si nosotros, y me gustaría un poquito otra vez apelar a su intervención, si nosotros tenemos que construir un centro comercial, que ustedes, como saben, una época en la cual tiene mayor visibilidad y mayor movimiento es el Día de la Madre, el Navidad, por ejemplo. Y digamos que queremos para esta Navidad, para esta Navidad 2026, si yo requiero que este centro comercial esté habilitado al menos un mes antes, para el 1 de diciembre de 2026, por el tema de la expectativa comercial, ¿qué tipo de contrato escogeré? Un contrato que privilegie qué? Alcance, costo, tiempo, calidad. Aunque sea, me lo escriben, por favor. Quiero saber que están ahí. ¿Qué tipo de contrato escogerían? ¿Por la intervención de alguno? Exactamente, un contrato de tiempo. Ay, muchas gracias, J. Rosas, no sé quién es la persona. Les paso un chisme por ahí, ¿no? De repente han escuchado hablar de los Juegos Panamericanos y que, o sea, ustedes saben que lamentablemente la ejecución peruana como administración pública
de los proyectos, lamentablemente tenemos una serie de falencias. No me dejarán mentir de que donde ustedes vivan, hasta la vereda vecinal, la carretera vecinal se demoran, se detienen las obras, falta de pago, la ingeniería se detuvo, no lo sé. Lamentablemente nuestro Estado peruano es un pésimo gestor de proyectos. Pero ¿qué fue lo que pasó con los Juegos Panamericanos de 2019 que tanto se habló, ¿no? Que faltando unos cuantos meses tomaron la decisión valiente, estratégica, de decir, porque existe una ley, ya les comento, ley de contrataciones del Estado, que tiene todas las complicaciones que hemos comentado, tiene virtudes, pero tiene todas las complicaciones ya comentadas. Dijeron, no podemos trabajar con eso, hicieron un tema de convenio gobierno a gobierno con Inglaterra, y a partir de eso dijeron, vamos a trabajar con los contratos NEC, que son más dinámicos, ¿ya? Agarraron el modelo de contrato NEC y dentro de los contratos NEC escogieron el contrato NEC que privilegiaba el tiempo. Y fue así, no me dejarán mentir a los que tengan memoria de esto, de que finalmente los Juegos Panamericanos se hicieron en su fecha, se lograron hacer en su fecha. Y eso fue porque se salió de la ley de contrataciones del Estado, se hizo un convenio gobierno a gobierno, se tomó el modelo de contratos NEC y dentro de la suite de tipos de contratos NEC que existe, se tomó el que privilegiaba tiempo. Pero favorecer una arista normalmente afecta a las otras. Si ustedes averiguan un poquito, se darán cuenta que el tema de costos se creció más allá de lo esperado. Si tú quieres que algo sea más pronto, más rápido, normalmente te va a costar más. Y eso finalmente pasa con nuestros contratos también. Ok, entonces, cerrando conceptos. Los contratos son repartidores de riesgos y los contratos privilegian normalmente, no te lo dicen explícitamente, pero normalmente privilegian una de estas aristas en función de las necesidades de la obra. Les coloco otro ejemplo. De repente hay una planta de gas que tenemos en Melchorita, o han oído hablar acerca de ella, ¿no? Y es bastante silenciosa la gestión porque no nos da problemas, ¿no? Ustedes saben que una planta de gas es sumamente peligrosa porque una fuga de un gas combustible con cualquier chispa podemos hablar de daños materiales cuantiosos o de repente vidas afectadas. En ese proyecto en particular, cuando tenemos un proyecto en el cual un error de construcción puede ser fatal, puede matar personas, en ese caso, ¿qué tipo de contrato que privilegie qué creen que han considerado? Tiempo, costo, calidad, alcance. ¿Quién me diría, por favor? O me lo escribe. En este caso hablamos de calidad. Calidad es hacer, en resumen, calidad es hacer las cosas bien. Entonces nos interesa de que esa obra no tenga errores. Y si tomó un modelo de contrato que privilegió el tema de calidad. Muy bien, entonces ya también aproveché para comentarles un poquito de ambas cosas, ¿no? Los contratos NEC y FIDIC, que son las dos grandes fuentes o dos grandes influencias que tenemos en el país de tipos de contrato. Los FIDI, que son los anteriores, son los que mayormente han prevalecido, que siguen trabajando al día de hoy, y los NEC, que están ingresando con bastante fuerza en el tema porque son contratos colaborativos, o sea, buscan que tanto el cliente como el contratista trabajen en pos del proyecto. A veces pasa, al menos en nuestro medio, que usamos el contrato como una herramienta para obtener beneficio a partir del otro, ¿no? De repente el contratista que busca conseguir adicionales, o de repente yo como cliente que quiero abusar de mi condición de cliente para hacer que el contratista haga un alcance mayor del que le estoy pagando, por ejemplo. Tienen eso y varias cosas más, ¿no? Bueno, también hay un aspecto obvio, los contratos no pueden ir en contra de la ley. Eso ténganlo presente. A veces los clientes escribimos cosas que pueden ir en contra de la ley, pero el contrato finalmente ustedes encuentran algo que no está contemplado en el Código Civil. Por ahí está el tema de la reglamentación de contratos de sector público y no podría un contrato particular entre partes superar la ley, esté o no esté escrito. O sea, hay conceptos de ley que los podemos poner en el contrato o no, pero finalmente siguen flotando en el ambiente. Y si estamos dentro del territorio peruano, la ley es la ley, se sigue cumpliendo, esté o no esté en el contrato. ¿Listo? Bien, cuando hablamos en proyectos, ay, a ver, el tema de penales son flotantes. Esa, me gustaría mucho, por favor, Jesús, ¿a qué te refieres con flotantes? No entiendo esa palabra.
¿Son variables? ¿Me podrías corregir? Por favor? Si quieres, te agradezco mucho tu intervención para poder dar una respuesta más afinada. ¿A qué te refieres? Ah, ya, que no tienen límites. Ah, pero ya, muy buena pregunta, Jesús, ya te entendí ya. Sí, a veces pasa, y otra vez, le llaman contratos leoninos, ¿no? Cuando es un contrato muy abusivo. Y alguna vez un abogado me dijo, nadie te protege de tu propia tontería si firmas cosas que son demasiado complicadas. Obviamente que existen clientes y contratos abusivos que, como indica su compañero, no tienen límites de penalidad. Te aplico 10, 20, 100 penalidades y sigo sumando, suma y sigue, al punto que si tú ganas un contrato por, digamos, no sé, $500,000, yo te puedo haber penalizado 600,000, 700,000. Se dan cuenta que es un absurdo, pero en efecto hay contratos que no contemplan límites. Entonces, acá hay otro concepto, Jesús, para que también tengas esa figura clara. Normalmente en un contrato de construcción, que es un contrato que se hace como un terno a medida, un contrato de construcción, porque una cosa es que compres una bomba serial con ciertas características que es la misma que hay en el mercado en cualquier lugar. De ahí trabajas con órdenes de compra que mayormente se emplean para artículos ya fabricados. Cuando hablamos de contratos de construcción, es como un terno hecho a la medida. Es un contrato para una obra particular, para un proyecto, para un cliente particular. En ese escenario, los contratos tienen dos tiempos bien marcados, la formación del contrato y la administración del contrato. La formación del contrato es la parte en la cual se están negociando los términos contractuales, incluyendo las penalidades, y la administración y la ejecución. Dentro de la formación del contrato, la práctica sana que se recomienda, no se impone, no hay ley que nos defienda en eso, es que las penalidades deberían tener un techo del 10%. ¿Por qué 10%? Porque normalmente la rentabilidad actualmente en construcción ronda el 10%. Entonces, más o menos la forma en que debe manejarse, las penalidades se podrán sumar hasta un límite del 10%. Cuando llegas al 10% del monto del contrato, el contrato debería resolverse. Eso es una forma en la cual lo he visto manejado en muchos contratos, pero existe otros, como lo que tú comentas, en los cuales no hay límites, la penalidad sigue. A mí me preocuparía mucho firmar un contrato que tenga esa situación, que no tenga límites. Ujú. También existe la cláusula de resolución unilateral, ¿no? Que normalmente el cliente se la guarda para sí. El cliente básicamente dice, yo como cliente podré resolver el contrato en cualquier momento sin expresión de causa, pero ustedes al menos tendrían que negociar en la etapa de formación del contrato que tiene que haber reconocimiento obvio de todo lo construido en ese momento y de repente un tiempo más para que desmovilices o tengas algunos recursos ya comprometidos. Me explico. Si el cliente te corta el contrato el mañana, yo envío una carta, soy cliente, les envío la carta cortando el contrato de mañana y ustedes han alquilado maquinaria para ese proyecto un mes más, no tiene sentido, lo están perjudicando. Me estás cortando el contrato mañana, pero yo tengo alquiler de maquinaria un mes más. Ese impacto el cliente debería reconocer, especialmente cuando te está resolviendo un contrato sin darte causa aparente, especialmente ahí. Listo, les agradezco las consultas. Bueno, esta imagen ratifica un poquito lo que estamos comentando, ¿no? Tienen ustedes un cliente, tienen una empresa contratista y tienen un producto. Acá en vez de la torta, ustedes coloquen lo que les llame la atención, ¿no? Un colegio, un edificio, una faja transportador, un chancador, el producto que ustedes quieran, ¿no? El producto es único, o sea, el cliente quiere un edificio de 10 pisos, el contratista va a construir un edificio de 10 pisos. Ahí los intereses están alineados, pero les hago la consulta. ¿Todos los intereses del cliente y el contratista van en la misma dirección o existen casos en los cuales van inclusive en sentidos contrarios? Existe uno en particular muy sensible en el cual el interés del cliente está en dirección completamente distinta al interés del contratista. ¿Cuál, por ejemplo? Y acá, si están viendo acá al costado, son las áreas de conocimiento que el PMI habla para un proyecto, para un proyecto en general, y dentro de estos está el tema que le estoy comentando. ¿Qué expectativa, qué interés tiene el cliente que está completamente opuesto a la forma que lo conceptualiza o lo considera el contratista? ¿Cuál de esos que ven en pantalla, que están a la derecha? ¿O cuál creen en el cual pueden estar de acuerdo? Hay varios en los cuales están completamente alineados.
La pregunta viene por este lado. ¿El cliente con respecto al edificio quiere que le cueste más o menos? Lo máximo posible o lo menos posible? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué creen? El cliente va a querer pagar normalmente lo menos posible por su edificio. ¿Y qué es lo que va a querer el contratista? Cobrar lo más posible por construir el edificio. Ahí en ese caso, acaso del costo. En el tema del costo, los intereses están completamente opuestos. Bajo esa lógica de estas áreas, ¿en cuál creen los dos que los dos se pueden, que en cuál de estas áreas de conocimiento ustedes creen que el cliente y el contratista se alineen? Vayan a la misma dirección, porque sí existen. Ajá, alcance. Bueno, sí, correcto. Bueno, sí se alinean, pero quiero que me digan, en esta área, los dos quieren lograr lo mismo. Mayor cantidad de esto, menor cantidad de esto. Es el tiempo. Normalmente el cliente va a querer tener el edificio cuanto antes para poderlo alquilar, vender y empezar a tener retorno de inversión. Y el contratista va a quererlo construir cuanto antes para cobrar el dinero, para cobrar su inversión, los recursos cuanto antes e irse al siguiente proyecto. Entonces, por ejemplo, en el tema del tiempo, los dos se pueden alinear. Ahí está interesante, ¿no? Entonces, eso es lo importante de un proyecto, ¿no? Que las expectativas del que nosotros como contratistas, yo entiendo que la mayoría acá son contratistas, que nosotros como contratistas sepamos gestionar las expectativas del cliente para obtener un proyecto exitoso y mantener una relación contractual adecuada con el cliente. Normalmente el área de contratos tiene un componente comercial. Si bien ejecuto la obra, le hago las características de ingeniería que corresponden, lo que ustedes quieran, pero cuido mi relación comercial con el cliente para tener más trabajo futuro. Es un componente más de contratos. ¿Listo? Bueno, acá están todas las áreas de conocimiento que el PMI considera y dentro de esto están las cuatro del tetraedro de hierro que les comentaba, ¿no? Alcance, tiempo, costo y calidad. Las demás son áreas de conocimiento importantes, se les llama de soporte, pero son parte de la ejecución del proyecto en sí. Si hasta acá no hay dudas, continuamos. Y pasamos a esto es, claro, en el curso completo ya lo podemos ver en detalle, ¿no? Pero esto vendría a ser mucho del el centro, del el corazón de lo cual se habla en contratos. Son dos cosas muy importantes que uno debe considerar al momento de ejecutar un contrato, de ver un contrato en el tema de la relación que se va a ver entre las partes. Me explico. La parte A es cómo yo voy a entregar el producto, cómo voy a entregar mi edificio, mi instalación, mi carretera, etcétera, ¿no? Y lo otro que no es menos importante, cómo lo voy a pagar. Lo voy a responder, lo voy a exponer como cliente. En la parte A es cómo quiero yo que el contratista ejecute la obra, de qué forma. Vamos a hablar sobre eso. Y en la parte B, cómo le voy a pagar al contratista. Son dos cosas sumamente importantes. Y les coloco un ejemplo. Voy a agarrar el último, ¿ya? El tipo de contrato BBO, que es construir, que es comprar, construir y operar, que es esto de acá, ya es esto que está indicado acá, es un contrato, por ejemplo, el contrato de concesión. Ustedes de repente han visto el tema de los peajes en las carreteras y dicen que la carretera está concesionada por 10 años. ¿Qué significa concesionada en la mayoría de casos? Ese tipo de contratos. ¿Qué significa? Viene una empresa contratista, yo que soy una empresa contratista grande, construye la carretera que va, por ejemplo, de Lima a Huancayo, le creo que hay una carretera central nueva que están haciendo, hablemos de eso, por ejemplo. Construye la carretera nueva de Lima a Huancayo y esa carretera nueva el gobierno peruano no la paga. Sencillamente le dice, tú opera la carretera, hazle mantenimiento a la carretera y cobra peajes en la carretera. Entonces, durante 10 años, esa empresa contratista que construyó la carretera, a partir de los peajes, recupera su inversión y obviamente obtiene una rentabilidad que se obtiene a partir de la cantidad de carros que emplee en la carretera. Ese es un contrato, por ejemplo, de BBO. ¿Se dan cuenta? O sea, la, la carretera es la misma,
pero la forma en la que yo quiero que el contratista la ejecute varía en función de la necesidad o el interés que yo tenga. Veamos. Por ejemplo, el primero es un contrato solamente de construcción, que los van a encontrar un montón de casos y seguramente ustedes lo trabajan. Este contrato de construcción es cuando mi cliente me da la ingeniería. Me dice, mira, Fernando, acá están los planos, acá están las especificaciones técnicas, acá está el alcance, tú construye. Tú piensa lo mínimo imposible, tú solamente hazme ingeniería de acompañamiento, así se llama, ingeniería para acompañar la ejecución, planos de fabricación. Pero la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, los cálculos de diseño, lo hizo o el cliente o tuvo una casa de ingeniería aparte que ejecutó eso. Y sencillamente te da el expediente técnico para que tú ejecutes. Normalmente cuando tienes ese escenario, tendrás un contrato solo de construcción en el cual te entregan la ingeniería y tú construirás. Existen contratos de ingeniería y procura, en los cuales el contratista hace la ingeniería para determinada obra y la procura tiene que ver con conseguir los materiales, equipos, etcétera, que se requieran para esa obra. También existe ese tipo. No muy frecuente, mayormente construcción. Y el tercero sí es súper usado en nuestro medio, ¿no? Los contratos de ingeniería, procura y construcción, los contratos, los famosos contratos EPC. ¿Qué significa? Que a un contratista yo le entrego una ingeniería conceptual, de repente básica, hasta ahí. La ingeniería de detalle en adelante la ejecuta el contratista y con esa ingeniería el contratista hace la procura, compra los elementos, equipos normalmente de mediano o pequeño tamaño necesarios, él los compra y a su vez construye. Por lo tanto, cuando tú le das a una empresa contratista un contrato EPC, le das bastante autonomía. Tú te alejas, tú ves tus negocios aparte, le supervisas y eso sí lo sigues haciendo, pero ya sabes que la ingeniería del edificio lo hace el contratista, que la procura de materiales la hace el contratista y que la construcción de la obra la hace el contratista. Entonces le das bastante autonomía, pero hasta ahí. Un poco más evolucionado que el contrato EPC es lo que le llaman los contratos llave en mano. Y para que relacionen rápidamente, por ejemplo, un automóvil, si ustedes lo hacen a pedido, con especificaciones, que ya es muy difícil hacer eso, pero ese es un vehículo es un contrato llave en mano. ¿Por qué? Te dan la llave del vehículo, tú lo colocas en la ranura correspondiente, lo giras y el vehículo funciona. Entonces, llave en mano significa listo para usar. Cuando tú tienes un contrato EPC, tú construyes de acuerdo a la ingeniería aprobada, lo que has pactado con tu cliente, y cuando hablemos de una planta cementera, por ejemplo, construiste la planta cementera acorde con la ingeniería que pactaron, con la procura que pactaron y con la construcción que pactaron, y el cliente de repente al final te pregunta, ya está perfecto, puede funcionar mañana, y tú le dirás que no sabes. Tú has construido tal cual te lo pidieron, pero no puedes dar conformidad con respecto al funcionamiento. Ese compromiso de funcionamiento sí te lo da el llave en mano. En el contrato de llave en mano, aparte de hacer la ingeniería, la procura y la construcción, tú tienes que hacer lo que se llama comisionamiento. Comisionamiento es hacer todo lo necesario para poner los equipos a punto para que el día de mañana funcionen. Entonces, cuando tienes un contrato de llave en mano, entregas la planta funcionando e inclusive al personal lo tienes ya capacitado. Agarra a los operadores, la gente de mantenimiento, les explicas cómo funciona la planta. Hasta ahí llegas. En ese instante, tú como constructor te retiras y el cliente con su gente de operación y su gente de mantenimiento continúa trabajando con la planta ya produce. Ese es un contrato llave en mano. Es más exigente. O sea, yo podría entregar una planta cementera como EPC o podría entregarlo como llave en mano. Normalmente el contrato llave en mano, porque tiene esa exigencia de dejarlo funcionando la planta, cuesta un poco más, de 10 a 15% más, y te toma también un porcentaje de tiempo mayor porque tienes que dejar la planta funcionando, ¿no? Los contratos EPCM se parecen a los EPC, pero son mucho más ambiciosos. En este caso tienes una empresa muy grande que se encarga de administrar proyectos muy grandes. Los contratos EPCM se usan bastante cuando hablas de, por ejemplo, construir una mina completa, cuando se construyó las Bambas, cuando se construyó Antapacay. Ahí normalmente hablamos de contratos EPCM, ¿no? Y el contrato BBO que ya les comenté, ¿no? Que es un contrato en el cual a un contratista construye, opera y es más, hace el uso comercial de la obra para recuperar la inversión. ¿Aquí alguna duda, por favor, de lo que es el alcance a contratar, la forma de entrega de la obra? ¿Algún comentario, algo que les haya pasado antes de pasar al tema de precios?
Nunca han leído por ahí en su contrato, eres un contrato EPC, a suma alzada, por ejemplo. Ese es bastante frecuente en Perú. Bueno, entiendo que no. Entonces, eso es la forma en la cual el alcance a contratar, ¿cómo voy a entregar yo mi obra? Perfecto. Y luego lo otro que no es menos importante y es muy importante, como pensando como cliente, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo le voy a pagar esta obra, la misma, el edificio si quieren, por ejemplo? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿A suma alzada, a precios unitarios, tiempo y materiales o costos reembolsables? Y escoger una forma de pago determina un montón de cosas, ¿ya? Por ejemplo, hablemos el más típico en nuestro quehacer normal acá en Perú, ¿no? El contrato suma alzada. ¿Qué significa contrato suma alzada? Que, que el contratista me tiene que dar un número y debe comprometerse con ese número. ¿A qué me refiero? Le digo, mira, le doy alguna ingeniería de repente. Acá tiene, señor contratista, una ingeniería conceptual, una ingeniería básica. Quiero un edificio de 10 pisos y con este tipo de acabados. Quiero que sea de 3 dormitorios, 2 baños, sala, comedor, cocina y que tenga estos acabados, ¿no? Tipo de azulejos de este tipo, grifería de este tipo, tubería de este tipo, le doy especificaciones técnicas. Entonces, con un alcance definido, es importante para que tú tengas un contrato suma alzada, que el alcance de la obra esté definido. Con un alcance definido, tú le dices, acá está el terreno, acá están los accesos, acá está la ingeniería, deme un precio y deme un tiempo. El contratista revisará la ingeniería que tú le diste, revisará las condiciones del lugar, revisará los plazos y te dirá, listo, yo ese edificio lo hago en 6 meses. Perfecto, 6 meses, tiempo cerrado. Ahora dime el costo. Y el contratista hace el mismo ejercicio y dice, para hacerte este edificio de 10 pisos con los acabados que tú me pides, $1 millón. Listo, ese es un contrato suma alzada, en el cual el cliente busca quedar definido un precio y definido un plazo para obtener su obra. Y eso normalmente se hace cuando tú como cliente tienes tu alcance definido. Ahí viene la recomendación. ¿Ok? Esa es una forma de pago por suma alzada. También existe el tema de precios unitarios que se parece a suma alzada. ¿Cuál es la diferencia? Que en precios unitarios, en este caso, definimos por partida ejecutada. Por ejemplo, por cada metro cúbico excavado, $50. Por metro cúbico de concreto vaciado, $100. Por kilómetro de tubería soldada, $500. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Unidades de producción con su precio. Metro cúbico de excavación, tanto. Metro cúbico de concreto vaciado, tanto. Kilómetro lineal de, kilómetro lineal de tubería, kilómetro lineal de tubería tendido, tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso hablamos de precios unitarios. ¿Cuándo se emplea precios unitarios? Cuando sabemos los trabajos típicos que vamos a ejecutar en la obra, pero no sabemos la cantidad. No sabemos cuántos metros cúbicos de excavación voy a hacer, no sabemos cuántos metros cúbicos de concreto voy a vaciar, yo no sé cuántos kilómetros de tubería voy a ejecutar. Un ejemplo típico, por ejemplo, de esto podría ser una carretera. Se sabe, por ejemplo, agarremos lo que estamos comentando, ¿no? La carretera que va de Lima a Huancayo. Ya sabemos dónde está Lima, sabemos dónde está Huancayo, sabemos las partidas típicas para hacer una carretera, no lo sé, bueno, yo nunca he hecho carreteras, pero perfilar el terreno, de repente excavación, corte de cerros, afirmado, brea, asfalto, cunetas. Entonces, las partidas típicas las conocemos. Metro cúbico excavado, acá esa partida se va a usar. Capa de 10 centímetros de asfalto, tanto. Cuneta, el costo por metro lineal de cubeta, tanto. Entonces, etcétera, etcétera. En ese instante, definimos las unidades de trabajo que se va a ejecutar y el precio por unidad que se va a cobrar, pero la cantidad que se va a ejecutar de brea, de afirmado, de excavación, de cuneta, depende del trazo definitivo de la carretera que se va a hacer. Y esa carretera, de repente, el trazo, su trayectoria no está definida. Entonces, como la trayectoria no está definida, pero yo requiero empezar a ejecutar y ya tengo las partidas definidas y salgo al mercado buscando quién me da el menor precio por cada tipo de unidad de ejecución, entonces con eso salgo al mercado y con eso puedo empezar a ejecutar la obra, sin tener definida la cantidad, básicamente solamente por unidad de ejecución. Eso es el tema de precios unitarios. En el caso de un edificio, por ejemplo,
partidas típicas de sala, comedor, de mobiliario, muebles, etcétera. Pero cuando no está definido la cantidad de pisos, de repente estoy viendo mi riesgo comercial y yo no sé si me conviene un edificio de 10 pisos o uno de 20. En ese caso, cuando la cantidad de ejecución no está definido, pero las partidas típicas por cada unidad de ejecución sí están definidas, se recomienda usar un contrato de precios unitarios. Ese es el de precios unitarios. Mm. Ya, mira, acá me coloca una pregunta bien interesante nuestro compañero Jesús. En principio, el esquema de pago no se debería cambiar. Yo solamente he visto hay muchas cosas que en el contrato pueden cambiarse, ¿ah? Pero el esquema de pago no se debería cambiar a menos de que existan condiciones que te conlleven a eso. Les voy a colocar un ejemplo para acá para el compañero Jesús. En este caso es una presa de recrecimiento que se trabaja en minería, ¿ya? El contratista viene a ejecutar la obra y trae sus recursos. Excavadora, niveladora, volquetes, es lo que se requiera. Trae equipamiento, trae personal competente. Y nosotros diciéndole, ya, mira, yo quiero una presa de recrecimiento de 500 metros con estas características, con esta ingeniería, con estas especificaciones, etcétera. Le defino el alcance. Hemos comentado que para trabajar en suma alzada, justamente el caso Jesús viene con un suma alzada, que es lo típico. Quiero un suma alzada, acá está la ingeniería, y el contratista dijo, perfecto, con lo que tú me estás indicando, te doy un suma alzada, te doy un precio, te doy un plazo. Perfecto. ¿Dónde vino el problema y por qué cambia el contrato? Pero no cambió por un capricho del cliente, sino por una circunstancia y la obra. Nosotros como cliente a este contratista le dábamos el material. Era un material que se obtenía en una cantera, con cierta granulometría, con cierto porcentaje de humedad. Tenía sus características. Y en este caso, bajo esas características, el contratista dijo, ya, con esta granulometría, con esta humedad, con estos parámetros, yo tengo este rendimiento, esta productividad para ejecutar la obra. Y con esa productividad dijo 6 meses a este costo. ¿Qué pasó? De que el material se nos humedeció, no lo protegimos, no lo cuidamos y en época de lluvia llovió un montón y el material chapó humedad. Cuando el contratista agarró ese material y empezó a construir, se dio cuenta que se esponjaba y un montón de problemas asociados al material húmedo. En ese caso, el contratista que dijo, tengo improductivos, mi rendimiento está impactado por el mal material que me estás dando. En ese escenario, yo ya no puedo mantener un suma alzada porque mi productividad se ha impactado. Y en ese instante, a raíz de eso, no fuimos nosotros como clientes. El contratista cambió de suma alzada, lo cambió a tiempo y materiales. Y si ustedes ya tienen un poquito de teoría, entre más bajamos hacia acá, el riesgo acá en suma alzada es mínimo para el cliente y abajo es máximo. Cambiando de palabras, acá el costo se ajusta bastante y hacia abajo el costo posiblemente crezca. Amparándose en lo que te ha explicado Jesús, el cliente pasó de suma alzada a tiempo y materiales y para hacer el cuento corto, como dicen los amigos chilenos, el contrato pasó de 9 millones de dólares, se fue hasta 18, se duplicó. Entonces, terminando tu pregunta, el contrato no debería cambiar el esquema de pago a menos de que exista una razón de peso para que eso dé. Ahora, los contratos no tienen acá en este caso está separado, ¿no? Suma alzada, precios unitarios, tiempo y materiales, costos reembolsables. A veces son mixtos. Tiene suma alzada, tiene tiempo y materiales, tiene costos reembolsables, o tiene precios unitarios, tiempo y materiales. Depende de la circunstancia y lo que pactes con él. Pero cerrando tu pregunta, no debería cambiarse. Y de test, para ti son instrucciones de trabajo, ¿sí? Ya, perfecto. El contrato debe regularlo. O sea, hay contratos de los cuales te dicen, y uno lo acepta, por eso lo firmaste, que el cliente podrá reducir el alcance. Pero ojo, esta reducción debería estar acotada, porque si tú has comprado maquinaria, has contratado a las personas por un año y te reducen el alcance a la mitad, te das cuenta que te impacta, ¿no? Hay un balance. Tú has presupuestado tus gastos generales, que es la palabra que va por ahí, de acuerdo a una expectativa de ejecución para un alcance determinado, que digamos que es como 100 casas, por ejemplo. Para hacer 100 casas te compras tu excavadora, te compras
tu volquete, te compras tu contenedor, te compras un montón de cosas. Pero ¿qué pasa si de 100 casas, cuando empieces a ejecutar, te reducen a 10? Te matan, así es. Ya es muy específico lo que preguntas, pero ya podemos conversar eso aparte, pero ya llegamos mucho al detalle. Pero sí, o sea, el cliente puede tener contratos en los cuales los faculte. Lo sano, hasta donde yo conozco, es que esta reducción, ampliación perfecto, como contratista, tú feliz de ejecutar más, pero la reducción debería estar acotada, 10-20% máximo. Más allá te puede ejecutar. Y obviamente en el tema de movimiento de tierras pasa un montón, porque las tierras es una caja de Pandora, tú no sabes lo que vas a encontrar cuando empieces a excavar. Y por eso es que a veces el cliente opta por hacer eso. Es correcto, es correcto. Pero en principio debería estar regulado en el contrato. Mucho Jesús, y un consejo acá ya para todos aquí presentes, vean mucho la cláusula de cambios. Yo lo primero que miro en un contrato como contratista es la cláusula de cambios. ¿Cómo se van a gestionar los cambios? Nunca he estado en un proyecto en el cual el alcance se mantenga constante. Nunca, siempre ha variado, ha reducido, se ha ampliado, se ha modificado. Y la puerta de entrada para que como contratista puedas cobrar lo justo por esa modificación es la cláusula de cambios. ¿Ya? Y los IDTs justamente va con eso, la instrucción de terreno. Es como que el cliente te dice, ya quiero ese edificio, pero también quiero que me construyas esta casita al costado. Es un IDT, que el cliente te dice algo más. Y en ese IDT, tú podrías, es un adicional, lo podrías gestionar para obtener beneficio o, sí, normalmente sale a favor, ¿no? Especialmente cuando el IDT tiene partidas que no están contempladas. O sea, si tienes pactadas partidas de concreto y te pide un adicional de concreto, ahí no vas a poder tener mucha rentabilidad. Pero si te pide una partida nueva, de repente trabajos en madera que no estaban presupuestados antes, en esos trabajos de madera que vienen con el IDT, podrías cobrar un precio mayor, porque ya estás movilizado, ya estás ahí. Normalmente los contratistas nos gustan mucho los adicionales de partidas nuevas, porque ahí podemos sacar una rentabilidad mayor. ¿Listo? Bueno, tengo que avanzar para que el tiempo nos dé. Eso es precios unitarios. Tiempo y materiales tiene alguna relación con precios unitarios, pero tiene una gran diferencia. En tiempo y materiales, el contratista lo que hace es darle al cliente disponibilidad de recursos. Acá está la excavadora, acá está la motoniveladora, acá está el personal, están listos para trabajar. Tú colocas recursos a disposición del cliente para ejecutar lo que el cliente quiere hacer, sin comprometer productividad. ¿Qué significa en resumen? Por ejemplo, si por un tema de lluvia la excavadora no trabajó, no excavó ni un metro cúbico porque había lluvia, habían relámpagos, habían rayos, en ese caso no avanzaste nada, pero por tener la excavadora a disposición del cliente, tú le cobras. Eso es tiempo y materiales. Y justamente el ejemplo que les di pasó a tiempo y materiales y por eso creció tanto. En este caso, en precios unitarios y en suma alzada cobras por avance. En tiempo y materiales cobras por disponibilidad de recursos para ejecutar la obra. El stand-by te lo pagan bajo este concepto, sí. Pero el stand-by mayormente va con un reclamo. En caso de tiempo y materiales, hay o no hay stand-by, tú vas a cobrar. Por disponibilidad cobras. Una tarifa que puede ser la stand-by, por ejemplo. Y finalmente tenemos el de costos reembolsables. En el de costos reembolsables, lo que gaste el contratista, el cliente le reembolsa. Conviene un montón. Conviene un montón. Normalmente, una obra grande no vas a encontrar a costos reembolsables, vas a encontrar partidas. Por ejemplo, el cliente te dice, si es que tienes que hospedarte en el hotel del pueblo, yo te voy a reembolsar el hospedaje. Si tienes que alimentarte en el restaurante del pueblo, yo te voy a reembolsar lo que gastes en alimentación ahí. Eso es. Si tienen oportunidad de agarrar una ejecución en costos reembolsables, es una maravilla. Van a sacar un montón de dinero. Porque en este caso, normalmente el cliente te reembolsa lo que gastes y te paga un porcentaje más por tus honorarios, por tu gestión. Entonces le presentas una factura de 100 soles y tienes un porcentaje, el 5% por tu gestión, tú cobras 105. Bajo ese escenario, tienes un incentivo de gastar lo más posible, porque todo lo que gastes y presentes comprobante de pago, el cliente te lo va a devolver el monto íntegro y encima un porcentaje por tu gestión. Ya es muy buscado por los contratistas el tema del costo reembolsable. Listo, o sea, acá yo puedo, hasta acá es esta parte que es muy medular, y acá me gustaría sus preguntas, tal como le dijo la señorita, si quieren preguntar acá, aprovechemos, y si no, tengo algunas diapositivas más.
Y me gustaría que sea viva voz. Si alguien se anima a usar el micrófono, yo encantado de escucharla. Y del tema que deseen, el tema de contratos, no cartas, cómo se formula un adicional. Hay unos 15 minutos para eso. ¿Alguna consulta? Y si no, hacemos más diapositivas, ¿eh? Me encantaría sentir que no hablo solo. Alguien me gustaría que tome la palabra, alguna expectativa, algún contrato que le haya pasado. ¿A qué te refieres con comunicaciones, Jesús? O sea, ¿quién con quién? ¿Va a trabajarse con cartas? ¿Va a trabajarse con correos? ¿A qué te refieres con comunicaciones? Ah, ya, que en el contrato no esté regulado cómo van a ser las comunicaciones. Es tu pregunta, ¿sí? Ya, correcto. Ya, bueno, entonces, si es que no está regulado, que debería estar regulado, si no está regulado, la secuencia es la siguiente. La ley entre las partes es el contrato, es el documento base. De ahí en jerarquía, vamos a hablar de jerarquía. De ahí en jerarquía siguen las cartas contractuales. Las cartas contractuales empiezan a gestionar esas situaciones que se dan en la obra que tienen gran importancia. Por ejemplo, imagínate que tu personal, por un tema de que el cliente está ingresando su mercadería, tiene una parada de planta, ¿no? Está ingresando un montón de contratistas y tus recursos no pueden ingresar porque están haciendo cola todos los días, 1 hora y media, 2 horas, porque en Garita están ocupados recibiendo otro material. Y esa situación no te pasa un día, te pasa dos, tres, una semana te pasa. En ese instante lanza sí o sí una carta contractual. Señor cliente, yo tenía pactado un régimen de trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pero a raíz de que mis recursos están detenidos en Garita, estoy ingresando 9 de la mañana, lo cual me genera un impacto, etcétera, etcétera, etcétera. En la carta contractual podrías presentar a tu ingeniero residente, podrías presentar tu valorización, etcétera. Son para situaciones importantes dentro del marco contractual. Si tú tienes que ir a un arbitraje, a un juicio, van a mirar primero el contrato y luego van a mirar las cartas contractuales. Luego siguen, como medio de comunicación importante, las reuniones contractuales, que normalmente en función de la complejidad o criticidad del proyecto se hacen semanalmente o quincenalmente. Y en esas reuniones hay acuerdos pactados, ¿no? El contratista dice, el cliente dice, el contratista sostiene, el cliente sostiene, el compromiso de presentación del plan es para tal fecha, el compromiso de entrega de la tubería 1425 es para tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Las minutas contractuales también tienen mucho peso cuando llegues. Sería la tercera posición, el tema de las minutas contractuales. Tengamos mucho cuidado de las palabras que se ponen ahí y normalmente van firmadas o por correo electrónico están aceptadas. De ahí ya podríamos hablar de los correos electrónicos y de ahí podríamos hablar del WhatsApp y en última instancia las llamadas telefónicas porque finalmente no hay registro, a menos de que estén grabadas, pero tengamos cuidado de emplear las grabaciones de las personas porque puede generar otro tipo de situaciones a nivel legal, no se puede grabar así alegremente a las personas. Pero la jerarquía, Jesús, sería eso, ¿no? Primero contrato, cartas contractuales, minutos contractuales, correos electrónicos y finalmente mensajes de WhatsApp. Esa más o menos sería la jerarquía. Mm. La aceptación tácita es el silencio administrativo positivo y también existe silencio administrativo negativo. Silencio administrativo negativo es que yo no te respondo y cuando no te respondo significa no. Silencio administrativo positivo es cuando yo no te respondo y que yo no te responda en un plazo pactado significa sí. Para que eso funcione, tiene que haber un plazo pactado en el contrato, tienes que revisar eso, ¿no? Que en el contrato diga, la respuesta del cliente deberá ser como máximo en una semana recibida la carta. La respuesta máxima del contratista deberá ser máximo en una semana recibida la carta. Primero debe estar establecido el plazo de respuesta en el contrato. O si no, en la jerarquía que hemos comentado, ya, le puede pasar ya. Si el contrato no lo indica, de repente en una minuta contractual lo estableces. Muchas veces pasa eso, que no se define. Pero bueno, quiero cerrar la idea. Si no lo tienes en contrato, no lo tienes en carta contractual aceptada, no lo tienes en minuta, realmente no puedes apelar a eso. No, no existe. No existe aceptación tácita. Ahora, voy a ir de frente a lo importante, ¿ya? Entonces, si tú tienes una ampliación de plazo que es real, bien sustentada, y el cliente no te responde,
yo lanzaría una carta, te voy a dar un consejo ya como consultoría, ¿no? Lanzas una carta fuerte diciendo que el contrato, acá el abogado tiene que apoyarte en las palabras, ¿ah? Porque esto estoy dando en base a lo que me estás explicando en forma general, te estoy dando una respuesta, pero esto ya hay que revisar la documentación y tener abogado al costado. ¿Qué es lo que se dice? El contrato se está desnaturalizando, tenemos impactos fuertes a raíz de la ampliación de plazo y la no respuesta del cliente me está ocasionando impactos en el flujo de caja y el equilibrio económico del contrato. O sea, te quieren hacer más chambas sin reconocerte. A consecuencia de esto, lamentablemente, si no tenemos respuesta en tal fecha, procederemos a suspender o a restringir, si quieres empiezas con restringir, a restringir la ejecución del proyecto debido a este impacto. Yo empezaría con restringir. Entonces le dices, mira, como no me respondes un tema tan importante que me impacta tanto, lamentablemente, a menos que el contrato te impida restringir, que a veces no hay esa opción, no hay esa prohibición, ya entonces si no te indican que estás prohibido restringir, restringes. Tengo desnaturalización, tengo impacto a raíz de lo que está pasando y a consecuencia de eso, lamentablemente, señor cliente, para poder seguir sobreviviendo, hay que ver las palabras, ¿no? Seguir manteniendo la ejecución, no me queda más que restringir la ejecución. Si quiere ser más duro, voy a suspender. Hasta que usted no me responda, no me suspendo. Si usted no me responde la carta de acá a 10 días, lamentablemente tendré que restringir. Yo empezaría con eso. Y si usted de ahí no me responde en 5 días más, voy a suspender la ejecución porque acá tenemos una clara afectación. Porque, ¿qué pasa? El contratista tiene poder de negociación para poder presionar al cliente para que te responda cuando estás ejecutando. A veces los clientes no te responden nada y te responden todo al final, cuando ya no tienes poder de negociación. Si ya le entregaste la obra, ya saliste de la mina, ya estás afuera, tu poder de presión es mínimo, te queda solamente la vía legal. Pero cuando estás dentro de la ejecución, en el plazo de ejecución, y el contratista no, y el cliente no te paga, no te cumple, especialmente con el tema de pago. Con pago es terrible. Con pago es básicamente la única contraprestación del cliente que te pague. Y cuando no te paga, restringe, suspendes, al toque nomás. Es más, de frente vas a suspensión. Pero estamos hablando de una ampliación de plazo. Yo iría por eso, ¿no? 10 días, por favor, requerimos la respuesta, no te responde 5 días más, restringes y de ahí te vas a suspender. Si es que el contrato no te prohíbe eso, que hay contratos que te prohíben explícitamente que tomes esa herramienta. Ya, ya bueno. Gracias por la consulta, hablarte de ese tema, Jesús. ¿Alguna consulta más? Nos quedan 7 minutos. ¿Alguna experiencia que hayan tenido con contratos? Claro, esa Jesús que me has contado es clásica. Lamentablemente en este mundo actual que vivimos, la palabra vale muy poco si no está escrita. ¿Sabes lo que yo haría? Entonces, te dice verbalmente eso, ¿no? Agarras un correo en ese mismo día, cuando te dicen verbalmente, ¿no? Estimado señor gerente, ya en atención a lo que usted indicó, vamos a proceder a ejecutar el trabajo con la condición de que usted reconozca, pero es un poco débil igual, porque no es el mecanismo es la parte de cambios. Esa parte es muy peligrosa, o sea, realmente que te digan algo verbalmente, y muchos contratos dice, que hay que revisar el contrato, que la única herramienta para poder modificar algo en obra es que se tenga una orden de cambio firmada y aceptada. Claro, sí te entiendo, no te va a responder. Te quieren hacer trabajo sin reconocerte. Ya se le vio las orejas al lobo. Si tienes opción, paraliza. O sea, justamente por eso, ¿no? Señor, envía WhatsApps, deja las cosas por escrito, envía correos, ¿no? O sea, les pide respuesta a esto, no te responde, WhatsApp no responde, llamada no responde, registro, y al final con eso, cuanto antes, restringe, para mí sería suspensión, pero eso conversalo con tu gerencia, porque es una medida fuerte, pero sí se sostiene. Si él te lo ha pedido, aunque sea verbalmente, y no te da respuesta, por ahí yo iría, ¿no? Pero a veces pasa eso, y al final ejecutas al final y nadie te va a reconocer, ¿sí? Y te pueden afectar mucho tu flujo de caja o hasta quebrarte, colocarte en rojo el proyecto cuando pasa eso. Muy peligroso es. Sí, correcto. ¿Alguna duda más de Jesús o de alguien más? Gracias por las preguntas, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguien más de la sala?
Ah, ya, correcto. Mira, ¿qué es lo que pasa con el tema de controversias? Cuando vas ejecutando una obra, en efecto existen discrepancias, si quieres lo vas a comentar primero, ¿no? El cliente dice, por ejemplo, el tema hablemos de la garita que hemos comentado, ¿no? Tú te empiezas a quejar con el cliente. Señor cliente, yo estoy durmiendo en el pueblo fuera de la mina y en Garita me están deteniendo, ya van 4 días que me detienen en promedio 1 hora. La discrepancia, ¿por qué viene? Porque tú como contratista dices, ya va una semana que me detienen 1 hora. Y el cliente dice, sí, sí tengo un problema en la garita porque está ingresando gente de parada de planta, lo que sea. Pero no es 1 hora, solamente es 20 minutos. Entonces, el cliente te saca los reportes de garita y tú le sacas tus reportes de tu tarea diario, lo que tú quieras, con el impacto. Entonces, él presenta pruebas de que solo te impacta 20 minutos, tú presentas pruebas de que te está impactando 1 hora. Si no se ponen de acuerdo, ya pasa de discrepancia a controversia. Y los contratos deberían regular eso. La controversia normalmente dice, presente sus medios probatorios y si a ese nivel, que normalmente es gente de gerente de proyecto o gente técnica de terreno, si no se ponen de acuerdo empieza a escalar. Con esos medios probatorios pasa a la gerencia general de la minera, de repente con tu casa matriz, con tu gerencia general. Y ellos se reúnen y a ese nivel buscan solucionar la controversia. Si no se llega a solucionar, normalmente ya, si el contrato no dice nada, te toca juicio. Pero normalmente los contratos privados en muchos casos hablan de arbitraje y ya irías a arbitraje. Normalmente los clientes no queremos ir a arbitraje porque suelen ser carísimos y especialmente si sabemos que vamos a perder, porque ¿qué pasa con el arbitraje? Cuando tú ganas arbitraje, le cobras todo, le cobras el impacto, lo que cobraste y lo que te costó el juicio también le cobras. Los costos crecen un montón. Normalmente no se busca ir a arbitraje, pero entonces hay que resolver todo en nivel bajo o si no a nivel de gerencias. Pero cuando llegues a nivel de gerencias, tienes que tener cosas escritas, tienes que tener medios probatorios y una posición sólida. Entonces, el mecanismo, te tienes que mirar cómo está escrita la resolución de conflictos, de controversias que tenga en tu contrato, la cláusula de resolución de conflictos. Ahí viene el mecanismo, ¿no? Que debería ser primero arbitraje y luego pasaría al tema de juicio, ¿no? En el arbitraje rápidamente se usa la Cámara de Comercio de Arequipa, de Lima, lo que corresponda. Hay centros de arbitraje para todos los gustos. En ese centro de arbitraje, el cliente escoge un árbitro, el constructor escoge otro árbitro, y esos dos escogen al tercero, y entre los tres revisan el caso, y emiten un laudo arbitral, una sentencia, que debería acatarse. ¿Ya? Los arbitrajes demoran meses nada más. Los juicios pueden demorar años, pero el arbitraje es caro y el juicio es más caro todavía. A veces llegan a ser más caros que el propio reclamo original. Listo, queda para una consulta más antes que hagamos el tiempo. No sé, alguna duda, comentario de otra cosa que les haya pasado. Bueno, agradezco mucho las preguntas de Jesús, bastante específicas, ¿eh? Se nota que ¿Eres administrador de contratos o te estás a cargo de la obra y manejas el contrato? Ah, eres gerente de proyecto, claro. ¿De qué montas tu proyecto? Pero sí que se puede decir, ¿no? Pero ya debe tener ¿qué es? ¿Es en mina o es en infraestructura? Ya es un monto importante. Ah, mina, es un monto importante. Es un monto importante. Sí, sí, evalúa mucho eso, porque ahí, eso que me has comentado es típico, y cuando el cliente empieza a hacer eso es que no te lo va a querer reconocer, ¿ya? Por el monto no debería ser un contrato muy sofisticado. Si no tienes prohibido restringir o suspender, usa esa herramienta ante el silencio, ¿no? Pero tienes que tener bien documentada esa ampliación de plazo que tú estás pidiendo. Ojo que la ampliación de plazo para el contratista procede cuando te han impactado ruta crítica. Es seguramente tú manejas mejor que yo. Si te han impactado ruta crítica el cliente, por ejemplo, darte suministros, materiales, permisos, yo qué sé.
Si te ha impactado ruta crítica, tú tienes derecho a reconocimiento de gastos, ampliación de plazo y por lo tanto reconocimiento de gastos generales. Y normalmente los clientes no queremos. Sí, un contrato leonino. Sí, está correcto. Contrato abusivo, contrato leonino. Y ojo acá, yo voy a comentarte un chismecito más. El marco legal, el arbitraje, la ley inclusive, en primera instancia, tiende a apoyar a la parte más desfavorecida. Se entiende que tu empresa contratista es mucho más pequeña que la minera. Entiendo también que tú has firmado el contrato a veces por adhesión, o sea, te dan el contrato, no te permiten cambiar una coma y te obligan a firmar. Ese es un contrato por adhesión y es un argumento que puedes emplear. La minera no me permitió cambiar ni una coma, me obligó, tuve que aceptar las condiciones que había. Ahí puedes apoyar tu condición de que es un contrato abusivo. Entonces, el árbitro o los árbitros deberían ver esa situación, ver el documento en conjunto y notar que en efecto tenía carácter de abusivo el contrato en sí. Y encima que el contrato es abusivo, hay este comportamiento, ¿no? Que debe estar documentado. Estimado señor gerente, según su indicación, estoy procediendo a ejecutar, esperando su respuesta con respecto a mi ampliación de plazo. Sigo esperando la respuesta con respecto a la ampliación de plazo. Déjalo eso completamente documentado para que tú digas que has sido diligente, has querido solucionar el asunto de la mejor manera, pero lamentablemente no tuviste la respuesta por parte del cliente y encima que no tuviste la respuesta por parte del cliente, el contrato lamentablemente no te daba ninguna herramienta para poder equilibrar esa circunstancia. O sea, ya colocarte en el rol de víctima, que más o menos entiendo que podría ser tu circunstancia. Y eso podría favorecerte en el contrato, pero tienes que tener bien estructurado tu situación. ¿Ya? Pero yo no creo que llegues a arbitraje. Yo haría lo que te digo, ¿no? Conversa con tu gerencia, restringe o suspende, envía tu carta primero, restringe, suspende y documenta bien que has estado insistiendo para que las cosas se resuelvan, no hubo respuesta, y con eso a nivel gerencial ya debería cerrarse el tema, ¿no? Debería ser así. Listo, mis amigos, mis amigas. Si no hay ningún comentario más, igual agradezco mucho la presencia. Y bueno, ya quedan con Innova para ver alguna posibilidad de llevar pues ya el curso completo en sí, ¿no? Que ahí me voy en detalle en todo esto, ¿no? Y podemos comenzar muchas casuísticas. No te preocupes, Jesús, bueno, colega en este caso, no te preocupes. Encantado de compartir mis experiencias en esto, ¿no? Y encantado de escucharlos. Listo, ingeniero, muchas Quiero mucho. gracias. Comentarles que este seminario es parte del programa de especialización en ingeniería de producción en proyectos de construcción, que tiene fecha de inicio el 2 de junio y la frecuencia a realizar van a ser los días martes y jueves. Los alumnos que me están solicitando información al privado, ahora les voy a mandar el brochure y toda la información para la inscripción. Muchas gracias, ingeniero, por la participación de esta noche y también a todos los asistentes. Los esperamos en clases. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Sí, ahora les mando el link de la inscripción. A ver, les voy a enviar, no voy a cortar. Ya les he enviado, por favor, inscríbanse en ese link para que se les envíe toda la información y también los precios de promoción, ya que han asistido el día de hoy al seminario. Listo, estimados. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas gracias.